1 al 10, solamente para tomar contexto y retomar nuestra serie del libro de Primera de Pedro, firmes en la gracia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Ponga atención a lo que está leyendo. Gracias, hermano. Ponga atención a lo que está leyendo, medite y que la palabra de Dios ministre su vida. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los que me conocen saben que soy fan, más bien, de las películas, o mi superhéroe favorito, saben que es Batman, ¿verdad? Todos lo saben. Si van a mi escritorio se van a dar cuenta. Y en una de estas películas de Batman, 2005, producida por Christopher Nolan, hay una escena donde aparece el personaje Bruce Wayne con su amiga de la infancia, con Rachel Dobbs. Y él venía saliendo de una reunión que tuvo con altos funcionarios. En esa reunión, él se sumergió con unas muchachas ahí en la alberca y sale él. Su esencia de este personaje es que es un mujeriego. Entonces él sale y se topa a su amiga de la infancia y ella le dice que lo ve cambiado, que él es diferente. Y él menciona que no, que él sigue siendo el mismo. Y él dice estas siguientes palabras: no importa quién eres en el interior, son tus actos los que te definen. Ella le daba a entender que lo que define a una persona es la manera en la que actúa y no en tanto en lo que él dice ser. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, vivíamos de una manera que era nuestra clara naturaleza pecaminosa. Practicábamos el pecado descontroladamente, de tal forma que era habitual en nosotros las malas prácticas, las malas conductas, la manera de vivir que teníamos. Era hasta cierto punto parte de nuestra identidad, las acciones pecaminosas que nosotros teníamos. Pero cuando Cristo vino a nosotros, cuando nosotros creímos el Evangelio, nuestro interior sufrió un cambio drástico. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, nuestra vida tomó un rumbo completamente diferente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas,
escribió una de las verdades más hermosas de todo el Nuevo Testamento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo no es que su personalidad quedó olvidada. Pablo no está diciendo que la esencia de lo que él era como persona quedó en el olvido, sino lo que Pablo está diciendo es que ahora su vida tiene una identidad, que ahora su vida está marcada y está regida por alguien que lo identifica. Que la vida por la cual Pablo ahora está, la vida que ahora Pablo vive, no es su propia vida personal, porque ese viejo hombre ya murió. Sino que lo que Pablo ahora hacía, sino lo que Pablo ahora era por la gracia de Dios que moraba en su corazón, Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, lo que ahora nos define como cristianos no es el venir a una iglesia cristiana. Lo que ahora nos define como cristianos no es la práctica que hacemos a través de estas puertas. Lo que nos define como cristianos es que la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, mora y vive en nosotros. Tenemos el privilegio más grande que ninguna otra persona en el Antiguo Testamento tenía. El Espíritu Santo vive constantemente con nosotros y está en nosotros y nos guiará hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Ahora tenemos una identidad. Ahora tenemos una razón de ser. Ahora tenemos una manera de vivir. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, fuimos identificados inmediatamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pedro ahora va a tratar en estos versículos que vamos a estudiar. Versículos 4 al 10. Pedro no va a dar ahora una serie de ordenanzas o de mandatos para la iglesia. Ahora Pedro nos va a enseñar que esa unión que tenemos con Cristo nos ha forjado y nos ha dado una identidad con Cristo. Por eso, hermanos, el tema que vamos a estar estudiando, hermanos, es que estamos unidos e identificados con Cristo. Cuando yo le acepté, me uní a Él por la fe, pero al mismo tiempo unirme a Él me dio una identidad con Él. Y mis hermanos, lo que nosotros debemos entender es que nuestra identidad, nuestra manera de vivir, la manera en la que andamos, la manera en la que vamos a llevar nuestra vida a lo largo de este recorrido que tenemos, de este peregrinaje momentáneo, será a través de las virtudes de aquel que nos ha salvado y que ahora, gracias a Dios, mora en cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 1 nos ha hablado de que nosotros como iglesia fuimos elegidos según su previo conocimiento. No llegamos a Cristo por casualidad, no llegamos a Cristo por obra o arte del azar, o como diría el mundo, del destino. Llegamos a Cristo porque el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, pero nos escogió para darnos una herencia incontaminada, inmarcesible, indestructible en los cielos, que está reservada para ti y para mí. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dice el apóstol Pedro que fuimos guardados cuando creímos en Cristo, fuimos elegidos por Dios, fuimos guardados por el poder de Dios. Hermanos, si estamos aquí es porque Él nos ha guardado hasta este momento. La salvación no se pierde porque estamos guardados en su promesa. Pedro después dice que esa fe que nos ha salvado será probada y que tiene que pasar por fuego, pero que la verdadera salvación va a desarrollar en nosotros una fe que, aunque perecedero, se va a hallar cuando Cristo venga en alabanza, en honra y gloria. Vamos a ser aprobados. Y luego Pedro le dice a la iglesia: y esta salvación Dios la preparó de antemano por medio de sus profetas. A través de esos profetas que nos sirvieron a nosotros, tenemos esta revelación de parte de Dios y conocemos estas grandes verdades.
Pero como toda bendición, como toda dádiva, también hay responsabilidad. Y Pedro desde el versículo 3 en adelante le dice a la iglesia cuáles son sus responsabilidades a través de una serie de imperativos, de deberes. Primero dice que debemos de esperar en la gracia que se os traerá, siendo sobrios en ella, viviendo en santidad, así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Y desde ahí vemos la identidad que tenemos en Cristo. Así como aquel que los llamó es santo, ustedes también deben ser santos como Él es santo. Dice que debemos, hermanos, el versículo 17 nos dice otro imperativo, que debemos de conducirnos con temor mientras estemos en esta tierra, reverenciando su nombre. Después nos dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, en la cual fue heredada por nuestros padres cuando Jesucristo vino y derramó su sangre, y que al haber sido limpiados por la sangre de Cristo, habiendo purificado nuestras almas, ahora debemos de amarnos entrañablemente de corazón puro unos a otros, por esa palabra que vive y permanece para siempre. Y Pedro concluye sus mandatos a la iglesia diciéndoles que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que fue el tema que vimos hace unas semanas atrás, anhelando su palabra para poder crecer. El cristiano debe crecer, el creyente debe desarrollarse espiritualmente. Y ahora en esta sección del versículo 4 a 10, Pedro no va a dar imperativos ahora, no va a dar mandatos. Ahora Pedro nos va a hacer recordar por qué debemos obedecer esto que se nos acaba de decir. No obedecemos porque somos religiosos, no, debemos obedecer porque estamos unidos y estamos identificados juntamente con Él. Y al estar unidos y identificados con Él, somos identificados con Cristo en dos maneras. En primer lugar, vamos a ver que estamos identificados como piedras vivas. Y en segundo lugar, somos identificados como su pueblo escogido y especial. Mire lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, versículo 4 al verso número 8. Vamos a ver en primer lugar que estamos o somos identificados como piedras vivas. Mire lo que dice versículo 4 al 8. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. Para ustedes pues los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. En primer lugar, hermanos, somos identificados con Cristo como piedras vivas. Pedro dice que al acercarnos a Cristo, hermanos, estamos completamente unidos a Él. Versículo 4 dice: acérquense a Él, piedra viva. El apóstol Pedro motiva a la iglesia a tener una cercanía con esa piedra viva, y sabemos que esta piedra viva es Cristo por el contexto, y ahorita vamos a mencionar un poco más acerca de esto. Ahora, el término griego, hermanos, del término acercarnos, nos habla de una relación de comunión y de profunda intimidad. El apóstol Pedro dice que debemos estarnos acercando a Él, y eso habla de una constante. No debo acercarme a Él en un solo momento, debo acercarme a Él constantemente. Ahora, ya tuvimos nuestro primer acercamiento el día que creímos en Cristo, cuando fuimos a Él para ser salvos. Ese fue nuestro primer acercamiento. Nos acercamos a Él para salvación, nos acercamos a Él para vida eterna, nos acercamos a Él para perdón de pecados, nos acercamos a Él para ser ahora miembros de la familia de Dios. La Escritura dice que a todo aquel que le recibe les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese primer acercamiento ya lo tuvimos.
Pero ahora Pedro dice que nosotros debemos de seguirnos acercando a Él. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Ahora que Cristo nos ha salvado, hermanos, podemos acercarnos a Dios constantemente. Podemos tener comunión con Él, una relación de intimidad, de profunda confianza, una cercanía tan grande, tan unida, tan directa, que yo puedo expresarle a Él todas las cosas que hay en mi vida y alrededor de mí. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12, mire lo que dice el autor de Hebreos. El apóstol Pedro dice: acérquense a Él como piedra viva. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 12. Dice la escritura, porque, perdón, dije 4:12, ¿verdad? Perdón, no era 4:12, hermanos, me equivoqué de pasaje. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, en otro texto, no recuerdo, aquí está, ya lo encontré. Creo que ya lo encontré. Permítame tantito. Aquí está. Es 4:16, discúlpeme. 4:16. Me equivoqué de versículo. 4:16. Vea lo que dice el apóstol, el autor de Hebreos, más bien. Dice: acerquémonos. Vea la misma invitación de Pedro, la misma palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios, escucha, hermanos, el trono de Dios para nosotros se ha convertido en un trono de gracia, un trono de misericordia, de compasión. Dice Él que Él nos entiende, Él se compadece de nuestras debilidades. Él vivió en la carne, Él sabe lo que hay en la carne, lo que se sufre en la vida humana. Cristo tuvo un cuerpo humano y Él vivió las situaciones que usted y yo vivimos, solo que sin pecado. Pero vea la invitación del autor de Hebreos: acérquense a Él, porque el trono al cual si ustedes se acercan es un trono de gracia. Hermanos, el pecador no puede acercarse, porque para él no es un trono de gracia, para él es un trono de juicio. Y un día, hermanos, vendrá el Señor y se acercarán al trono, pero no será un trono de gracia, sino será un estrado de un juez implacable que les dará la sentencia máxima por sus pecados. Pero para nosotros, hermanos, es un trono de libre acceso. Por eso Pedro dice: acérquense a esta piedra viva, porque esta piedra es inamovible, porque ahí ustedes están seguros, porque ahí ustedes están estables. Yo pregunto a usted, hermano, ¿cuánto tiempo pasa buscando su rostro? ¿Cuánto tiempo pasa usted delante de su Señor en las mañanas, en la tarde o en la noche? ¿Qué tan cercano, qué tan íntimo está su relación con Dios? Sin duda alguna, el salmista David tenía una relación tan cercana con Dios, de tal manera que pudo expresar lo siguiente: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a Dios exactamente así como David: Señor, tú eres mi Dios, te buscaré de madrugada, muy temprano, muy noche, estaré delante de ti y te busco porque mi alma tiene sed? Ahora, hay algo interesante ahí: mi carne te anhela. Es una necesidad espiritual, pero también es una necesidad para mi propio cuerpo. Hermanos queridos, acercarnos a Él nos da un descanso en nuestra vida espiritual. Por eso Cristo dijo o invitaba a los hombres: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Iglesia, debemos acercarnos a Él, porque al acercarnos a Él nos estamos manteniendo unidos a Él. Necesitamos estar unidos, ligados a Él, pegados a Él. Gracias, hermano. Doble, hermano. No, miren nomás. Ya me voy a ir más tiempo, más días, a ver si me tratan así.
Hermanos, debemos estar pegados a Él, adheridos a Él. Cuando hablamos de unión, nos estamos hablando de estar adheridos a Él, no separarnos de Él. ¿Recuerda lo que Cristo dijo? Ustedes son los pámpanos y la vid no puede estar despegada. Los pámpanos no pueden estar despegados de la vid. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. Debemos acercarnos a Él, porque estar ahí, vamos a estar unidos a esa piedra viva. Y vea cómo lo describe Pedro. Él es la piedra viva, escogida y preciosa. Utiliza una metáfora, hermanos, que es interesante, porque esta metáfora a Cristo le atribuyen el término piedra, que era un elemento utilizado en el Antiguo Testamento para hablar de las rocas grandes que se utilizaban para la construcción, conocidas como la piedra angular. La piedra angular era una roca grande, una roca que tenía que ser probada, examinada, y si la piedra pasaba las pruebas, se colocaba como para hacer el ángulo entre dos paredes para sostener los edificios. Los edificios se construían de rocas una encima de la otra. Y si había una buena estructura y si había una buena base abajo, el edificio no se iba a caer. Era inamovible ese edificio. Pero si la piedra angular no pasaba las pruebas y esa piedra angular se desbarataba o tenía defectos, ese edificio corría grande riesgo de desbaratarse. Pedro le llama a Jesús la piedra viva, una piedra que no es cualquier piedra, queridos hermanos, sino que esa piedra resucitó de entre los muertos. Es una piedra segura y estable porque la resurrección de Cristo hizo que esa piedra fuera aprobada por Dios. Esa piedra es la base sobre la cual la iglesia descansa. Esa piedra es el cimiento sobre el cual la construcción de la iglesia está firme. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra angular. Y qué hermoso lo que Cristo dijo: sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y algo mejor que eso. ¿Por qué dice Pedro? Acérquense a Él como piedra viva. Por lo siguiente: porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es indestructible, inamovible, porque la roca sobre la cual la iglesia está fundada es una piedra viva, hermanos. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos del edificio, sino de cada uno de nosotros. ¿Por qué nuestra salvación no se pierde? Porque estamos cimentados en una piedra viva. Ahora, Pedro nos dice que esta piedra viva es desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? La palabra desechada es el término que se utilizaba en la construcción cuando una piedra era examinada y analizada y no pasaba las pruebas, se rechazaba. No era considerada para edificar un edificio, no pasó las pruebas, está desechada o rechazada, no pasa el filtro de calidad, para que me entiendan. Entonces dice el apóstol Pedro que para los hombres Cristo ha sido desechado por ellos mismos. El hombre, desde el tiempo de Jesucristo, los fariseos, los escribas, los judíos le rechazaron. No le recibieron como Mesías, no le aceptaron. Dice el versículo número 11 de Juan, capítulo número 1: a lo suyo vino, no dice a los suyos, dice a lo suyo, a su asunto, a cumplir con la voluntad de Dios, pero los suyos no le recibieron. Estuvieron oponiéndose, lo acusaron de tener demonio, lo acusaron de conspirador, lo rechazaron. No aceptaron su señorío, no lo escucharon como el Mesías prometido. Y en un momento la turba enardecida gritaba: crucifícale, crucifícale. Vean lo que dice el versículo 7, hermanos, en la parte B. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mira, rechazaron la piedra de fundamento.
No pasaron esa piedra que podía sostenerlo, no la quisieron. Y entonces se convirtió, verso 8, en una piedra de tropiezo y entonces una roca que hace caer. Imagínate la construcción, una piedra gigantesca, una piedra grande en medio de la construcción, no sirve para nada más que para tropezarse o caerse con ella. Dice el apóstol Pedro, los hombres rechazaron esta piedra viva. Esa piedra sobre la cual ustedes deben acercarse, porque ahí van a estar seguros. Esa piedra fue rechazada por ellos. El hombre rechazó a Cristo porque su sabiduría está embotada. Su sabiduría, hermanos, está en completa ignorancia. Para ellos, hermanos, Jesús es solamente un hombre moral. Para otros Jesús es solamente un buen hombre. Para otros es un usurpador. Para otros fue un mentiroso. Para otros fue un malhechor más que murió como todos los demás. Para el hombre natural, Cristo, hermanos, no es alguien a quien ellos desean en su vida. Esta piedra preciosa ha sido desechada por los hombres. Pero mire lo que dice el versículo número 4. Mas para Dios es escogida y preciosa. Él pasó los filtros de nuestro Señor Jesucristo. Dios sí aprobó a Cristo como el Mesías. Por eso podemos estar seguros en Él, hermanos. Cristo es quien había de venir a salvarnos. No estamos esperando otro. No estamos esperando un libertador en el futuro. El Salvador del mundo ya vino. El unigénito Hijo de Dios es el que nos ha salvado y en quien hemos puesto nuestra fe. Por eso estamos unidos a Él y en Él estamos seguros. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan? Y se abrieron los cielos y dijo en una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. A Él oíd. Pedro en su segunda carta dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre, mira lo que dice el de Cristo, Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Los hombres rechazaron esta piedra, pero para Dios esta piedra es escogida y es preciosa. Pedro, predicando a la multitud en Pentecostés, dice: varones israelitas, oíd palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Él fue aprobado por el Padre. Él dio el sello de calidad. Y Cristo es la piedra que Él aprobó, que Él escogió, que Él prometió en Génesis 3, que Él dijo que sobre esa simiente, la cabeza de la serpiente sería aplastada. Es esa roca sobre la cual nosotros tenemos victoria, mis hermanos. Y es esa preciosa roca con la cual ahora moramos en nuestro corazón, y con Él viviremos por toda la eternidad. Todas las promesas en Él son verdad. Todas y cada una de ellas. La medición del hombre dista demasiado de la medición de Dios. Lo que el hombre considera valioso para él, Dios no lo considera igual. Y miren lo que dice el versículo 5. Vemos que Cristo es esa piedra viva, desechada por los hombres, aceptada por el Padre. Mire lo que nos dice, mire lo que dice de nosotros, hermanos. Mire qué hermoso el verso 5. Ustedes también, ¿como qué, hermanos? Piedras vivas. Hermanos amados, si estamos en Cristo, somos identificados también con Cristo. No solamente fuimos incluidos en la familia de Dios, sino que ahora estamos identificados con Cristo. Así como Él es esa piedra viva, ustedes son piedras vivas. Todas las piedras que se edificaron encima del fundamento tienen vida juntamente con Él. Por eso Cristo dijo: el que en mí cree pasará de muerte a vida. Yo le daré agua viva para que beban. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora nosotros tenemos vida por esa maravillosa piedra viva. Hermanos amados, ahora estamos identificados con Él como una piedra viva que constantemente, hermanos queridos, se purifica y se santifica. La vida, carácter, conducta de Cristo
van a estar en nosotros, en nuestra manera de vivir. Estas piedras vivas, o ser piedras vivas, significa que los creyentes no solo tienen vida eterna con Cristo, sino que también lo adoran, le obedecen y le oran. Amados hermanos, mi pregunta para usted: ¿su vida es un reflejo constante de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Juan dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Su vida refleja la vida del Señor que lo ha salvado? Su vida es un reflejo de esa piedra. Cuando te ven a ti, ven esa piedra viva atrás de ti. Puede decir la gente y lo que nos rodean que nuestra vida modela el Dios que nosotros decimos tener. Nos decimos cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Dios, pero realmente nuestra vida refleja eso que decimos ser. O somos como aquellos que vimos la semana pasada, como decía Mahatma Gandhi: los cristianos no me caen tan bien porque no viven lo que predican, porque no reflejan lo que dicen ser. Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pablo decía: así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ustedes son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, porque ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ustedes son la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, mira lo que hacen estas piedras vivas, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes están siendo edificados. Y esto es lo mismo que dice Pedro. Mire verso 5. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Ahora, estar unidos con Cristo nos permite ser edificados como esa casa espiritual para ser sacerdotes santos y ofrecer sacrificios agradables para Él. Ahora, el verbo ser edificados, parecería que Pedro nos está dando un mandato, pero no, hermanos, el verbo se encuentra en indicativo. Eso quiere decir que nosotros, como piedras vivas, estamos siendo constantemente edificados. El creyente nominal no puede, el creyente que solo dice ser creyente, no es edificado constantemente porque le falta el Espíritu Santo, porque no es lo que dices, sino lo que verdaderamente eres y verdaderamente lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón y en tu vida. Entonces dice el apóstol Pedro: ustedes, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual. Y el término edificados habla de crecimiento. Hermanos, la iglesia de Cristo debe de seguir creciendo. Y cuando hablamos de crecimiento, no estamos hablando solo de personas, no estamos hablando de almas, sino que estamos hablando que la iglesia de Cristo constantemente debe de vivir reflejando quien dice ser. La gente puede observar en nosotros ese edificio que está creciendo porque está construido sobre la roca, sobre el fundamento de nuestra salvación. Y lo que nosotros estamos haciendo es constantemente edificar por encima de ello, una piedra tras otra, una piedra tras otra, una piedra tras otra, de tal manera, hermanos, que estamos formando una casa espiritual. El templo de Dios no es este edificio. Dice el apóstol Pablo: el templo de Dios son ustedes. Usted como cristiano debe seguir creciendo. Usted como cristiano, al ser identificado con Cristo, debe de seguir avanzando. Y tu vida, hermano, primeramente, tu vida como piedra viva es que eres un sacerdote santo.
Dice que somos edificados para sacerdocio santo. ¿Qué quiere decir esto? Los Antiguos Testamentos, hermanos, el sacerdote lo que hacía es que tenía que encargarse de ministrar en el tabernáculo y en el templo posterior, pero el sacerdote tenía que tener requisitos. Los sacerdotes tenían que ser santos. Sobre todo el sumo sacerdote, que era la persona que una vez al año se encargaba de ofrecer los sacrificios en el altar. Si el sumo sacerdote no era santo, Dios lo consumía inmediatamente. Pero ahora el apóstol Pedro nos dice que el habernos unido a Cristo nos ha hecho a nosotros sacerdotes santos. Ahora podemos ministrar en ese templo que somos nosotros. Ahora podemos servir, podemos adorar, podemos cantar, podemos ofrecer estos sacrificios que le son agradables a Él, porque nosotros ahora en Cristo somos santos, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 7. Rápidamente, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 7. Piedras vivas juntamente con Cristo nos lleva a ser edificados como esa casa espiritual, crecer primeramente como sacerdotes santos. Mire lo que dice ahí, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mire lo que dice el verso siguiente. Y nos hizo, ¿qué, hermanos? Reyes, ¿y qué más? Sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes. Un día gobernaremos con Él. Un día estaremos gobernando juntamente con Cristo. Somos reyes y nos hizo, ¿cómo, hermanos? Sacerdotes para Dios, ministros para Dios. Tu vida y mi vida, hermanos, son para poder ministrar constantemente. Mire lo que dice el versículo 5 de Pedro. Dice: sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son estos sacrificios? ¿Animales? No, animales ya no sacrificamos. ¿Cuáles son estos sacrificios entonces que debemos nosotros hacer o que ofrecemos al Señor? Mire lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cuáles son estos sacrificios que como sacerdotes nosotros ofrecemos ahora? Bueno, Pablo nos da una idea, Romanos 12:2. Estos sacrificios no son animales ni son otro tipo de ofrendas. Ve lo que dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, ¿qué? Sus cuerpos. ¿Cómo los debemos de presentar? Como un sacrificio vivo, santo, ¿y qué más? Agradable a Dios. ¿Qué dice Pedro? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, ¿a quién? A Dios, por medio de Jesucristo. La ofrenda que nosotros como pueblo, como piedras vivas, edificados en Él, como sacerdotes, la ofrenda, el sacrificio que tú y yo constantemente vamos ofreciendo, es nuestra propia vida. Un cuerpo santo, un cuerpo vivo, un cuerpo que le honra, que le glorifica, que le alaba, que le sirve, que le adora, que le canta, pero en esa hermosura de santidad. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían ofrecer sacrificios de animales que tuvieran defectos. ¿Recuerdas eso? No podían ofrendar cordero con defecto o alguno de estos sacrificios. ¿Recuerdas tú cuando los sacerdotes en Malaquías ofrecieron estos tipos de animales? El Señor les reprochó: ¿por qué me ofreces a mí el cojo, el tuerto, el mudo? Ofréceselo a tu gobernante, a ver si él se agrada de eso. El Señor le reclama a los sacerdotes. Bueno, el Señor, hermanos, nos ha limpiado, nos ha santificado para que nuestra vida sea ese sacrificio que le damos a Él constantemente. Nuestra vida es un sacrificio para Él. Por eso le servimos, por eso trabajamos, por eso se nos manda a santificarnos, se nos manda a guardarnos en pureza, se nos manda a reflejarle a Él, a vivir como Él nos pide. Hermanos, ese es el sacrificio que usted y yo hacemos para Él siempre. Nuestra vida es un sacrificio agradable a Él por medio de Cristo. Hermanos,
tu vida y mi vida, cuando estábamos sin Cristo, no era agradable a Dios de ninguna manera. La vida del ser humano no era agradable de ninguna manera. ¿Tú crees que esas personas que se arrodillan, que se flagelan, que se guardan sin comer, que hacen ciertas cosas pensando que esos sacrificios externos van a darle a Dios agrado? Hermanos, están equivocados. Mientras sigan en pecado, su vida no es agradable, pero la nuestra sí lo es, por el hecho de que Cristo nos ha limpiado y somos su pueblo ahora. Pero nuestra vida debe ser coherente con esa nueva naturaleza que tenemos. Somos una piedra viva, edificada como sacerdotes santos para ofrecer. ¿Qué vamos a ofrecer? Nosotros mismos, nuestra propia vida, como Él quiere. ¿Qué es lo más valioso que tiene un creyente? ¿Su posesión económica? ¿Su renombre, su fama? No, lo más precioso que usted y yo tenemos es nuestra vida. Y por eso Cristo la compró para Él. Vea lo que dice versículo número 6 y 7. Por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Nota el 7, hermanos, nota el 7. Para nosotros, pues los que creen. ¿Quiénes son aquí los que creen en Cristo? Levanta su mano, los que son salvos por la fe. Ok, eso es para ti, agárralo para ti. Para ustedes pues que creen, Él es ¿qué? Él es precioso. Para nosotros como piedras vivas en Él, Él es precioso. ¿Qué quiere decir eso? Que esta piedra viva no solo fue escogida y apreciada por el Padre, esa piedra viva es escogida y es preciosa por nosotros también. Para nosotros esa piedra es valiosa. Para nosotros esa piedra es especial. Para nosotros esa piedra es digna de adoración, porque en esa piedra está cimentada mi salvación. Para mí esa piedra es de valor. Para mí ese fundamento tiene una gran importancia. Hermano, para el creyente, Cristo es su todo. Para aquel que está unido, identificado con Él, Cristo es su vida. Ahora podemos entender lo que el apóstol Pablo dijo y citábamos al principio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Él en mí, ahora mi vida está cimentada en Él. Y lo que ahora yo viva en la carne, lo haré por la fe en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para nosotros los cristianos, Cristo es valioso. Por eso Cristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Porque para el creyente, Cristo es el amor de su vida. El creyente está dispuesto a dar su vida por Él si es necesario. Escúcheme, hermano, míreme acá. El creyente que está identificado con Él no rehúsa ofrecerle nada a Él. No rechaza darle algo a Él, porque al contrario, para Él como creyente, su vida es lo único que tiene para ofrecerle a Él y para manifestarle esa gratitud de lo que Cristo ha hecho por Él. La vida nuestra no es nuestra, valga la redundancia, fue comprada por precio de sangre. Nosotros deberíamos de tomar nuestra vida. Cristo nos dio nuestra vida, nos compró, y esa vida que Él nos dio como libertad, deberíamos de estar dispuestos a volvérsela a dar a Él para ser siervos de Él. Ahora puedo entender, meditando en este texto, puedo entender al apóstol Pablo en naufragios, en desvelos, en tumultos, en tribulaciones, en problemas, en luchas, en adversidades. Pablo predicando a Cristo.
Los discípulos siendo azotados y saliendo del concilio golpeados, azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Ahora puedo entender por qué estos hombres podían vivir con tanto contentamiento en su vida en Cristo. ¿Por qué no rechazaban ofrecerle más? ¿Por qué estaban dispuestos a despojarse de lo más preciado? Estas piedras vivas, estos que están identificados con Cristo, son aquellos a los que Él le dijo: si el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque para ellos no hay nada más valioso que su Señor, ni su vida, ni su familia, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. Él es lo más valioso para ellos. Ahora entiendo al profeta David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Fuera de ti, decía el salmista Asaf, nada deseo aquí en la tierra. Ahora entiendo a David: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿A qué es a lo que más le dedicamos tiempo? Ingresos, a lo que consideramos más importante. Por eso Cristo dijo que donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. Para los creyentes, para estas piedras vivas, Él es precioso, Él es valioso. ¿Qué tanto vale su Dios para usted, hermano? ¿Qué tan dispuesto usted está a sacrificar para su Señor? Venía de camino la semana pasada y venía, sinceramente, mi carne venía triste. No venía contento manejando, venía triste. Triste por mi familia, porque cada vez que voy la gente envejece más, mi familia envejece más. Nos hemos perdido muchos años de vida de nuestros hermanos. Me voy a perder el nacimiento de mis sobrinos, me voy a perder su crecimiento, me voy a perder muchas cosas. Y yo le decía a Dios: Señor, aunque mi corazón duele, no estoy allá por la gente, aunque los amo en tu nombre. Estoy ahí porque para mí tú eres lo más valioso. Y si tengo que dar mi propia vida, y si este es el precio que tenemos que pagar para obedecerte, lo vamos a hacer. Porque para mí no hay nada más valioso que tú. Y ese debería ser el sentir de cada uno de nosotros. Para ti y para mí, lo más valioso que deberíamos de tener es Él. Para ti y para mí, lo más deseado debería ser Él. Su palabra, su obra, su reino, su servicio, su ministerio, su iglesia. Todo lo que tenga que ver con Él es valioso porque le pertenece a Él. Pero Pedro es claro: para los que creen. Por eso la unión nos hace identificarnos con Él y nos muestra que para nosotros Él tiene un gran valor. Para los que no, Él es una piedra desechada. Para ellos, Él es una roca que los hace tropezar. Tropiezan en la palabra, dice Pedro, porque son desobedientes. Hermano, escúcheme, míreme acá. Se lo he repetido hasta el cansancio. Las profesiones orales de fe no son garantía de la salvación de una persona, sino la fe genuina. La garantía es el arrepentimiento en sus vidas. Para los que no creen, es una piedra de tropiezo porque son desobedientes por naturaleza. Un creyente no necesita sentirse arriado para servirle, para adorarle, para amarle, para cantarle. Es que Él lo hace porque para Dios, para Él el Cristo es valioso. Pero para los que no creen, son desobedientes. Ellos no pueden obedecer esto. Ellos no quieren esto. Es más, se sienten ajenos aquí. Se visten como uno de nosotros, vienen como uno de nosotros, pero en su identidad son más que lo mismo que fueron siempre. No por nada Jesús dijo que no le echemos las perlas a los cerdos, y que el perro tarde o temprano vuelve ¿a dónde?
porque su identidad, su naturaleza lo delata. Para un incrédulo, Cristo no es lo más precioso. Para un incrédulo, Cristo es solamente un elemento más. Y es más, para muchos la vida cristiana es un tropiezo para sus negocios, para sus asuntos. Wow, hermanos, es increíble ver cómo hay tanta gente engañada en este asunto. Segundo lugar, hermanos, dice versículo 9 y 10: mas ustedes, mas vosotros, a diferencia de los que no creen, mas ustedes, vuelve a mencionarnos otro aspecto de nuestra identidad. Ustedes son linaje escogido. ¿Te acuerdas de esa palabra que vimos en versículo 4? Él fue la piedra escogida. ¿Sí te fijaste? Ahora dice aquí que nosotros somos linaje ¿qué? Así como Cristo fue escogido, nosotros también. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido ¿por quién, hermanos? Una vez más nos vuelve a recordar Pedro: fuimos elegidos por Dios. Él es el que salva, no la religión, no las profesiones orales, no los mandamientos humanos. Él es el que salva. Dice Pedro que ahora somos identificados como pueblo escogido de Dios, como su linaje escogido, como su sacerdocio real, como una nación que Él escogió para hacerla santa. No puede adorar a nadie, a Dios, fuera de la hermosura de la santidad. Y nos hizo santos, hermanos, en Cristo Jesús. Somos escogidos como su pueblo especial. ¿Recuerdas cómo Dios le llamó a la nación de Israel? Deuteronomio 7: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que los pueblos, los ha querido Dios y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Él los ha sacado con mano poderosa, los ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón. Y conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda pacto, misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así Dios llamó a Israel y le dijo: Dios Israel, yo te he salvado, yo te he llamado, no porque eres algo importante, no porque eras un pueblo súper abundante, poderoso, sino porque eras un pueblo insignificante. Si tú estás aquí, si tú eres salvo, si tú eres parte del pueblo de Dios, es porque Dios quiso salvarte a ti y a mí por gracia. Es su gracia para ti y es su gracia para mí. Él nos escogió no por ser algo importante. A eso se le llama elección incondicional, porque no hay nada que tú y yo pudiéramos hacer para decir merezco ser elegido. No, hermanos, somos elegidos porque Él así lo quiso. Y eso debería despertarnos con más fervor a servirle de todo corazón, porque nos escogió por pura gracia. Porque el día del juicio habrá gente yendo al infierno por haberle rechazado, y tú y yo, por la gracia de Dios, estaremos en el cielo por haberle recibido. Por gracia. Somos su pueblo. Estamos unidos a Él, pero identificados por Él como pueblo. Y vean lo que Dios decía de Israel: y yo los escogí para que ustedes sean mi pueblo, y yo seré su Dios para siempre. No hay nada que usted y yo no podamos clamar que Él no oiga. Así como un día Israel clamó a Dios y le dijo: Señor, ayúdanos, estamos siendo esclavos. Y Dios envió a Moisés en el tiempo que él, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de cada uno de nosotros. Somos su pueblo, hermanos. Y un día estaremos con Él por toda la eternidad. Y no importa si naciste en cuna judía o en cuna gentil, la sangre de Cristo nos ha hecho un pueblo especial. No importa dónde usted haya nacido, usted es salvo por esa gracia. Pero así como fuimos hechos piedras vivas para servirle, para sacrificar,
Ahora somos hechos pueblo escogido de Dios para el siguiente motivo. Verso número 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez, pastor, hablar el evangelio. Claro, para eso te salvó. Para eso te escogió, para eso te llamó, para eso te otorgó su nombre. Cuando tú adoptas un hijo o un hijo nace, le pones tu apellido, ¿no? Y sabes que tus apellidos, los apellidos en tu hijo, es una clara muestra de que tú eres el padre legalmente y genéticamente. Bueno, Él no nos dio su apellido, Él nos dio su propio nombre a nosotros. Nos dio su Santo Espíritu. Como Cristo tuvo el mismo Espíritu, también nosotros tenemos ese Espíritu. Nosotros representamos el reino de Dios. Somos representantes de este pueblo, de esta nueva Jerusalén celestial. Y nos salvó, nos eligió para anunciar, que es proclamar, predicar las virtudes, no tus virtudes, no las virtudes de la iglesia. ¿Las virtudes de quién? De aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice el Salmo: todo lo que respira, alabe al Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Predicar el evangelio es para que todos los pueblos, lengua, tribu y nación conozcan las virtudes de aquel que nos salvó. Wow. Entonces, cuando yo predico, cuando yo hablo de Cristo, yo no hablo de mí, no hablo de nuestra iglesia, hablo de un Dios que puede salvar y perdonar como lo hizo con nosotros. Para que un adorador de la muerte un día le adore al Dios verdadero. Para que el adorador de un ídolo de yeso y de papel adore al Dios verdadero. Para que un día un musulmán que adora a un hombre muerto bajo tierra adore a un Dios vivo y verdadero sentado a la diestra del trono de Dios. Y en lugar de postrarse en una mezquita, se postre a adorar al Dios verdadero. Para eso nos salvó. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó su gloria. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Ve cómo nos vuelve a identificar. Somos piedras vivas como Él. Somos sacerdocio escogido porque Él es escogido también. Y fuimos escogidos como pueblo de Dios. Ahora son pueblo de Dios. ¿Y por qué somos pueblos de Dios? Porque alcanzamos misericordia. Tu salvación, mi salvación, es una muestra de su misericordia. Pablo dijo: pero Dios, que es rico, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si yo voy al cielo, si yo estoy identificado con Él, si yo tengo el nombre de Él y soy parte del reino y de la ciudad de Él, es por su misericordia. ¿Cuánta misericordia no te ha tenido a ti? ¿Cuántos de ustedes no recibieron a Cristo en el momento que les predicaron? Pasó tiempo, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tardó tiempo? O sea, fueron los más cabezones, los más rebeldes. No baje, súbala. No la baje, aunque le huela ahí abajo, no la baje. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si usted muere un día antes de ese día que usted verdaderamente le recibió? Bájenla. ¿Sabe qué hubiera pasado? Usted ahorita estaría gritando: Señor, ten misericordia de mí porque estoy atormentado en esta llama. Pero ¿sabe por qué no está gritando eso? Por su abundante misericordia para con usted. Si no hemos sido consumidos es porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Y yo pregunto para concluir: si estas no son razones para que usted y yo nos levantemos de nuestra banca y estemos dispuestos a ofrecernos como un sacrificio vivo, dispuesto a todo, yo no sé qué es lo que usted necesita. Es más, yo sí le voy a decir por qué los que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque para los que no creen, Él es una piedra de tropiezo.
para los que creemos, Él es precioso. Señor, gracias te damos por tu palabra.